las serpientes que producen el accidente otídico aquí en Colombia y voy a hablarles de las toxinas de esas serpientes. Mañana está programada la clase que ustedes tienen sobre accidente otídico, ¿sí? Sobre el tratamiento del accidente otídico. Así que hoy les voy a hablar sobre las bases biológicas del accidente otídico. Entonces, quiero recomendarles esto que acaba de salir, está en la página del Instituto Nacional de Salud. Estos dos vínculos son muy buenos y está en el primer vínculo, está ese libro que acaban de sacar que se llama Mordeduras, Venenos y Serpientes Venenosas de Colombia. Está accesible de manera virtual. Se lo recomiendo particularmente, me ha parecido muy bueno. Bien. Entonces, el accidente otídico en general en Colombia, lo que tenemos es alrededor de 5.000 casos de mordeduras por serpientes, una incidencia más o menos de 8 o 9 mordeduras por 100.000 habitantes, y la letalidad es relativamente baja, de 0.63%, más o menos alrededor de 30 muertes anuales por accidente otídico. Estos datos varían un poco, por supuesto, de año a año, y los principales departamentos que ponen casos de mordeduras de serpientes son Antioquia, Córdoba, Meta, Bolívar, son probablemente los más importantes. Bien, esto es una filogenia de los vertebrados. Dentro de los vertebrados tenemos un grupo que son los reptiles, y dentro de los reptiles tenemos la filogenia de los reptiles, donde tenemos lagartos, tortugas, etc. Y de ellos los que son importantes desde el punto de vista de la producción de veneno son las serpientes, por supuesto, y algunos lagartos. En Colombia no hay lagartos venenosos, solo serpientes venenosas, y esas serpientes pertenecen a una familia que se llama Viperidae, una familia que se llama Elapidae. Estas dos familias, o todas, y la familia Colubridae, que son familias cosmopolitas, es decir, están en todo el mundo. En Colombia hay alrededor de 331 especies de serpientes. De ellas hay 52 especies o taxa venenosas, es decir, es un porcentaje relativamente reducido comparado al número total de serpientes, más o menos del 15%. De esas, más o menos el 9% pertenecen a la familia Elapidae. La familia Elapidae son las corales, las serpientes de coral o corales verdaderas, que hay alrededor de 29-30 especies. 6% son de la familia Viperidae, que son lo que conocemos como tallas, mapanadas, boquidoradas, rampochucha, 24, etc. Que hay alrededor de 20 especies, y la mayoría de las serpientes en Colombia son de la familia Colubridae, que pueden algunas tener algún veneno. El veneno de las serpientes de la familia Colubridae no representa un problema de salud en Colombia. No son, es decir, pueden producir inflamación, edema, etc. Esas mordeduras, pero no son mortales. Las que son mortales son las serpientes, los venenos de las serpientes de la familia Elapidae, las corales, y la familia Viperidae, las talla X, mapanadas, cascabel, verrugoso, etc. Entonces, en general, esta es las ecorregiones del país.
La mayoría de las especies están en la ecorregión del Amazonas, seguido por la ecorregión del Pacífico. Pero quiero señalar aquí una cosa importante, que aquí lo que tenemos es el número de especies. Y el número de especies no necesariamente representa la abundancia de una especie particular. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, en la isla Gorgona hay una gran cantidad o varias especies de serpientes, pero la abundancia de una en particular, que es una de las tallas, uno de los viperios, es muy alta. Entonces, la peligrosidad también depende de la abundancia de una especie en una determinada ecorregión. Hay esa distribución entonces de las serpientes desde entre 0 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la mayoría de las especies están entre los 0 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Las serpientes venenosas en general están entre los 0 metros y los 1.500, la mayor abundancia, y pueden llegar más o menos hasta los 2.600 metros. 2.600 metros, las serpientes venenosas son muy escasas. Por ejemplo, aquí en el área de Bogotá no hay serpientes venenosas. Las 2 especies de serpientes que hay aquí en Bogotá no son venenosas, son colúbridos. Pero ya muy cerca de Bogotá, por ejemplo, en las tierras un poquito más bajas, ya 1.800, 1.500 metros, sí hay serpientes venenosas. Seguramente podemos hablar de la raudalí o la coral, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, como decía, hay estas 2 familias que son las que representan un problema con respecto al accidente físico. La familia Viperidae, de nuevo son la cascabel, talla X, mapanal, boquidoradas, etc., que pertenecen a una subfamilia que se llama Crotalinae, tienen alrededor de 20 especies y producen más o menos, pues, más del 70% del accidente físico es producido por estas serpientes. Y hay una familia que es bastante numerosa, que es la familia Lápide, la de las corales y la serpiente marina, que está presente en el Océano Pacífico en Colombia. Hay cerca de 29 especies y producen más o menos entre el 1 y el 5% del accidente físico en el país. Todos estos venenos son muy peligrosos y pueden ser muy tóxicos, pueden producir la mortalidad está producida por estos venenos y pueden producir también una importante morbilidad. Las serpientes entonces pueden dividirse de acuerdo a la dentición y reconocemos en general 4 tipos de denticiones que se llaman aglifas, opistoglifas, proteroglifas, solenoglifas. Las aglifas son serpientes no venenosas, no tienen colmillos especializados para la conducción del veneno, y el colmillo en una visión sagital del colmillo es totalmente cerrado, mientras que hay unas que se llaman opistoglifas, que tienen en la parte posterior de la maxila, tienen colmillos que están un poquito acanalados y eso sirve para la conducción del veneno. Estas serpientes son de la familia Colúbridae. De nuevo, esos venenos entonces no tienen importancia clínica con respecto a la mortalidad, es decir, no producen mortalidad. Y hay varias especies dentro de los colúbridos. Entonces tenemos serpientes aglifas y opistoglifas. Hay otra familia importante de serpientes en Colombia que son las boas. Hay una gran cantidad de
especies que son aglifas, es decir, no son venenosas. Este rasgo opistoglifo es un rasgo polifilético, es decir, varias especies han evolucionado de manera independiente este aparato de conducción de veneno en colmillos posteriores con este tipo de hendidura. Y las que son realmente importantes desde el punto de vista del accidente orfídico son las proteroglifas, que son los elápidos, es decir, las serpientes de coral. Tienen en la parte anterior colmillos que tienen casi que un tubo cerrado, tienen una pequeña apertura, y los colmillos son fijos. Cuando toman la presa, inmovilizan la presa con el veneno, y son muy venenosas. Y están las solenoglifas, que tienen colmillos que son retráctiles, que es realmente como la aguja de una jeringa hipodérmica. Son totalmente acanalados, es un aparato muy especializado para la conducción del veneno, y son las serpientes de la familia Viperidae, dentro de las cuales están de nuevo las talla X, etc. Bien. Las serpientes entonces tienen un órgano que se llama órgano de Jacobson, es un órgano termorreceptor que es capaz de sensar las diferencias de temperatura, y hay en general dos tipos de órganos termorreceptores: los que están presentes en la familia Viperidae, en la subfamilia Crotalidae, que son las de la familia. A propósito, la familia Viperidae es cosmopolita, pero la subfamilia Crotalidae de esa familia Viperidae es únicamente de América. Y las serpientes, los vipéridos de América, tienen una característica muy particular, y es que tienen una fosa termorreceptora entre la narina y el ojo. Y esa fosa termorreceptora es la razón por la cual la llaman cuatro narices. Esto es una cascabel de la familia Viperidae. Aquí se ve la fosa termorreceptora, esta es la narina. Esto es un vipérido en términos generales, voy a llamarlos botrops, pero hay varios géneros que están muy relacionados entre sí con venenos muy similares. Voy a llamarlos en general botrops en general, pero ahora les muestro los detalles. Y esto es una boa esmeralda, que está presente también en muchas regiones del país, particularmente Amazonía y Orinoquía, y las fosas termorreceptoras están sobre las escamas suprarradiales de la serpiente, y vemos varias fosas termorreceptoras, a diferencia de lo que vemos en la familia Viperidae. De tal manera que cualquier serpiente que tenga una fosa termorreceptora es venenosa si tiene una sola fosa termorreceptora entre la narina y el ojo. Si tiene varias fosas termorreceptoras, es una boa y no es venenosa. Bien, aquí entonces vemos varias especies de este grupo Botrops. Aquí vemos el género Botriechis, el género Ortidium, el género Botrops, que es probablemente la serpiente, el vipérido más común que hay en el país, el que causa la mayoría del accidente ofídico. Y aquí vemos unas características muy particulares de esos vipéridos, es que tienen la pupila vertical, tienen aquí la fosa termorreceptora y tienen escamas pequeñas sobre la cabeza. Y aquí vemos serpientes de la familia Boidae, que son las boas. Entonces no tienen fosa termorreceptora, también tienen escamas pequeñas sobre la cabeza, también pueden tener la pupila vertical, y hay
una gran cantidad de especies comunes de esas aquí en el país. Este es el guido pernicero, la boa constrictor. Esto es una boa arborícola que está presente también en casi todo el país. Esto es la boa tornasol, que está presente en sitios secos del país, como los llanos orientales o la costa norte del país, el Valle del Magdalena. Y este es pues, la serpiente más grande del mundo, que es la anaconda o el guido negro, que es bastante común en Orinoquía y Amazonía. Puede alcanzar hasta más de 10 metros. Mientras que esta boa, por ejemplo, es una boa muy pequeña. No crece más de 1,20. Bien. A propósito, todas estas boas son vivíparas. Ponen las serpientes vivas, ¿sí? En un gran número. Bien. Y la familia Colubrid, que es la familia más numerosa, casi todas las serpientes que vemos normalmente pertenecen a la familia Colubrid, y ahí están, qué sé yo, las cazadoras, los machete, toche, una gran cantidad de especies distintas, lora, etc. Y tienen una característica, y es que tienen escamas grandes sobre la cabeza, que es una manera de distinguirlas. Solamente se puede confundir con las corales, que también tienen escamas grandes sobre la cabeza, pero las corales tienen el ojo muy pequeño, mientras que estas tienen en general ojos que son más grandes. Algunas pueden tener pupila vertical, la mayoría tienen la pupila redonda. Bien. Estos son serpientes de la familia Colubrid. Esto es una lomimachete, muy común en el país. Esto es un tipo de cazadora también muy común en el país. Estas son aglifas, no son venenosas. Estas son opistoglifas. Esto es una bejuca. Tiene un veneno neurotóxico, mata presas como aves o otros reptiles. Y esta es una serpiente relativamente pequeña, pero es una de las más venenosas dentro de los colúbridos, que puede producir un edema y un dolor importante en el sitio de la mordedura, pero no es mortal. Esto está presente, por ejemplo, en la costa caribe. Bien, y la otra familia importante, ahora sí, desde el punto de vista del accidente ofídico, es la familia Elápide. Y la familia Elápide tiene un género que es muy importante, que es el género Micrurus. El género Micrurus son las serpientes de coral. Las serpientes de coral, entonces, como mencioné, producen más o menos entre el 1 y el 5% del accidente ofídico en Colombia. Son venenos muy tóxicos, neurotóxicos. No son serpientes que en general tienen hábitos acuáticos o minadores, es decir, están debajo de la tierra o en la hojarasca. No son agresivas, es muy difícil que haya una mordedura de coral. En general las mordeduras por serpientes de coral es porque la gente las manipula, pero tienen el problema de que el veneno es muy tóxico. Son serpientes que ponen huevos, son proteroglifas, ponen huevos, excepción de la serpiente de mar, y tienen estos colores que son anillos negros, amarillos o blancos y anillos rojos, en su mayoría, pero ya les voy a mostrar más en detalle. Y dentro de esa familia Elápide hay una subfamilia que es subfamilia hidrófica, donde está la Hydrophis platurus, que es la serpiente marina. La serpiente marina es esta que está aquí, y está presente en el Pacífico. A propósito,
propósito se han visto bancos de serpientes, por ejemplo, cerca de la isla Gorgona, o al norte cerca de Jurador, etc. No es agresiva, no se conocen accidentes que yo sepa por Hydrophis platurnus en Colombia. Tiene un veneno neurotóxico también, y es la única serpiente marina que hay en las Américas, a diferencia del Océano Índico, donde hay una gran cantidad de especies. Las corales, entonces, están presentes en todo el país. Hay unas que son relativamente comunes aquí cerca de Bogotá, como Micrurus dumerili. Tiene un veneno muy tóxico, de nuevo. Tienen anillos rojos, negros y blancos, y en general las serpientes de coral tienen, en términos generales, 3 tipos de coloraciones: anillos negros únicos, o anillos negros en triadas, en grupos de 3, rodeados de 2 rojos, como esta y como esta. Entonces, esto se llama en triadas, esto se llama en mónadas, y esto se llama bicolor, que es anillos negros, blancos, o negro, amarillo, con la cabeza, en la cabeza un anillo rojo y en la cola anillos rojos, que es la raborají, que es supremamente común en todo el país, por lo menos en el área andina de todo el país. Y en general las corales andinas son las que tienden a producir por la población, por los asentamientos, la mayor cantidad de accidentes sufridos por corales. Y esas son Micrurus dumerili y Micrurus bipartitus. Y estas son corales que son semiacuáticas. Esta es relativamente común, se alimenta de peces, está presente en los llanos orientales y en la Amazonía. En los llanos orientales es muy común, a propósito, en Villavicencio. Las personas, por ejemplo, que tienen criaderos de peces y eso, conocen muy bien el Micrurus surinamensis. No hay accidentes que yo sepa, pero es una serpiente supremamente tóxica, es probablemente la más tóxica que hay en el país. El accidente es muy grande. Bien, entonces, estos son distintos tipos de coral. Entonces aquí tenemos corales bicolores, negro blanco o negro amarillo, con la cola roja y la cabeza roja, o negro rojo, Micrurus multisputatus, es una Micrurus de la región pacífica, de la región occidental. Hay otras como esta, que es parecido también bicolor, Micrurus camille de Córdoba. Están las que tienen mónadas, es decir, los anillos negros en un solo grupo, y las que tienen triadas, que son la serpiente, la coral acuática. Y hay una que es relativamente rara, que tiene anillos incompletos, es negra, los anillos están incompletos en la parte ventral y tienen aquí la cola roja y un anillo también que puede ser blanco o amarillo, y está presente únicamente en la región de la Amazonía, y es una coral muy pequeña. A propósito de las corales, entonces, la coral más grande es el Micrurus surinamensis, la coral acuática, puede alcanzar 1,20 m, es muy grande para una coral, pero en general las corales son serpientes muy pequeñas, que no pasan de 80 centímetros. Son pequeñas la cantidad de veneno que pueden inocular, entonces es relativamente poco, pero puede ser muy tóxico. Y hablamos entonces de corales falsas y corales
corales falsas son serpientes que tienen colores que son más o menos similares a los de las corales verdaderas, son de la familia Columbidae, no son venenosas, y aquí tenemos ejemplos de corales falsas. Esta, por ejemplo, se podría confundir con algunas de las corales verdaderas, y esta es una falsa coral que, a diferencia de las corales verdaderas, los anillos negros no están ni en mónadas ni en triadas, sino en duplas, ¿sí? Están en grupos de a dos. Y es una característica que permite distinguir una coral falsa y una coral verdadera. Estas, por ejemplo, tienen los anillos, grupos de 4, también es una falsa coral. Y bien, son serpientes. De nuevo, todas estas pertenecen a la familia Columbidae. Bien, vamos ahora a la otra familia importante, que es la familia Viperidae. La familia Viperidae, que son las víboras verdaderas, la talla X, la cascabel, el verrugoso. Hay dos subfamilias, como mencioné: la Viperidae del Viejo Mundo, que no tiene fosa termorreceptora, y la subfamilia Crotalinae del Nuevo Mundo, que tiene fosa termorreceptora. Todas tienen una dentición solenoglifa. Y aquí tenemos estos géneros: Crotalus, que es la cascabel; Lachesis, que es el verrugoso, y tenemos estos que son Botrops, Botriopsis, Botriequis, Botrocofias, Portidium, que son géneros muy afines, cuyos venenos son bastante similares en términos generales. Y cuando me refiero a venenos botrópicos, me refiero entonces a venenos de Botros, Botriopsis, Botriequis, Botrocofias y Portidium. Son venenos muy tóxicos, tienen una actividad esencialmente proteolítica y hemorrágica, y algunos tienen una fuerte actividad neurotóxica, pero ese algunos es esencialmente Crotalus drusus humanensis, que es la cascabel. La cascabel tiene un veneno fuertemente neurotóxico, a diferencia de los otros niveles, que no son neurotóxicos. Entonces, de nuevo, los de la familia Viperidae, aquí tenemos Botriequis schlegeli, que tiene estas escamas como pestañas, escamas supraciliares como pestañas; Portidium lansbergi, que tiene el hocico como respingado y llaman cabeza candado, etc. Y Botrops asperi y Botrops atrox, que son de nuevo las más comunes y que causan la mayor cantidad de accidentes. Entonces, volviendo, esa familia Viperidae, de la subfamilia Crotalinae, entonces está el género Crotalus, la cascabel; Lachesis, el verrugoso Orlieta; Botrops, mapanao, talla X, o cuatro narices, o 24, boquidorada, rabo de chucha; Botrocofias, que también es una talla; Botriequis, que son las que mostré de las escamas supraciliares levantadas, que llaman Yaruma o Virri; Botriopsis, que es una cuatro narices, o la llaman cuatro narices X lora, es una serpiente pequeña arborícola, que es esta; y Portidium, que es la que llaman patoco y vano, cabeza candado, que es esta, tiene de nuevo el hocico respingado, y esta es un Botrops atrox. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Esto es Botrocofias microphthalmus, es probablemente de los Viperidae la que llega más alto. Hay registros, por ejemplo, aquí cerca en la laguna de Fuggen. No es muy común.
el Botridium aspergi o patoco, la quesis, que es la rieca o el rugoso, que es esta misma, donde se ve la dentición sobre el vino. Estas serpientes tienen tamaños que son relativamente grandes, pueden tener 1,20, 1,50, la talla X, otros atros y áspero, y tienen cabezas grandes, pueden inocular una gran cantidad de veneno. Son todas, a excepción de la quesis, son todas vivíparas, ponen de a 30, 60 crías vivas. La quesis pone huevos y cuida los huevos. Esta serpiente es la segunda serpiente más grande, venenosa más grande del mundo después de la cobra real. Llega a medir 4 metros. Y está presente en sitios de selva densa, tanto en el Pacífico como en la Amazonía y en la Orinoco. Y aquí vemos el Botrops asper, el Botrops atrox, que son de nuevo las más comunes. Estas son serpientes terrestres de hábitos nocturnos, se alimentan fundamentalmente de roedores. Este es el mismo Botrops asper, pero la variante de la isla de Gorgona. Y esta es una serpiente, un colúbrido, Cynodon rhabdocephalus o zapa, que mimetiza a las serpientes, a los vipéridos. Es un colúbrido, y como es un colúbrido, tiene las escamas grandes sobre la cabeza, no tiene fosa termorreceptora, tiene la pupila redonda, a diferencia de los vipéridos. Y hay un pequeño grupo, que es Botryechis y Botriopsis. Botryechis es la de las pestañitas, que son arborícolas y son pequeñas, miden máximo 80 centímetros, son de hábitos arborícolas. Botryechis es andina, está presente sobre todo en la cordillera central y occidental, se ha encontrado en la cordillera oriental, pero no es muy común. Y Botriopsis, que es la lora, que es también pequeña, también arborícola, es frecuente cerca de Leticia. Bien, el otro género importante es Crotalus, que es la cascabel. La cascabel, hay una sola especie, Crotalus ulysses cumanensis, está en zonas secas semiáridas del Valle del Magdalena, la costa atlántica y los llanos orientales. El veneno es supremamente tóxico y se caracteriza porque tiene estas formaciones córneas en la cola, que es el cascabel, que suena cuando la serpiente se siente amenazada. Bien, entonces en el taller que van a tener van a ver esto bien. No me voy a detener mucho en esto. Entonces los vipéridos tienen la pupila vertical, escamas pequeñas sobre la cabeza, la extensión sobre el oglifa. Las víboras falsas entonces no tienen la fosa termorreceptora igual que las víboras verdaderas, y no, las víboras verdaderas tienen las escamas pequeñas, los otros tienen escamas grandes, y a esto la distinción entre corales falsas y corales verdaderas que ya les mencioné. Bien. Entonces, la prevención de accidentes es fundamental el uso de botas, el manejo adecuado de basuras, el manejo en el campo, por ejemplo, de hojarasca, de sitios donde se tiene madera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las serpientes tienden a esconderse ahí durante el día. Y en general, los colmillos son 2 colmillos, por lo tanto van a dejar una huella que representa los 2 colmillos, a diferencia de lo que sucede con una serpiente aglifo, que cuando muerde va a dejar la huella de todos los colmillos que tiene.
Vamos, preguntas hasta ahí. No lo sé. No sé cuál es la presión evolutiva para que sea de una manera o la otra. A propósito, es muy curioso. Por ejemplo, esa familia de las boas, hay una familia del viejo mundo y una familia del nuevo mundo. La del nuevo mundo, que es las que les mostré, son vivíparas. Pero la del viejo mundo, que son los pitones, ponen huevos. Profe, es que tengo una confusión. Es que tú mencionaste que la Micrurus suramensis es la que tiene el veneno más potente del país y luego mencionaste una de las Viperidae, que en este momento se me va el nombre, que era la segunda en el mundo que tenía el veneno más potente. Entonces no me quedo. No, el tamaño. Okay. Mencioné fue el tamaño. La Quesis muta o la Quesis acrocorda, hay dos especies, son las serpientes venenosas más grandes de América y la segunda serpiente venenosa más grande del mundo después de la cobra real. Pero el veneno no es tan tóxico. Sí, gracias. Bien, entonces los venenos son compuestos utilizados por las serpientes para matar, para inmovilizar y para digerir las presas. Entonces, en general son compuestos que tienen una gran cantidad de cosas, tienen proteínas, lípidos, polisacáridos, nucleótidos, etcétera, etcétera, pero el componente tóxico del veneno son péptidos o enzimas, proteínas que pueden ser péptidos o enzimas. ¿Sí? Esto a diferencia de otros animales venenosos, a propósito, ¿sí? Es decir, si ustedes ven las ranas venenosas, que son también muy comunes aquí en el país, las ranas venenosas, la esencia tóxica de ese veneno son alcaloides, no son proteínas, mientras que las serpientes son proteínas, ¿sí? Que pueden tener o no actividad enzimática. Aquí vemos entonces la extracción de veneno de un Micrurus, de una serpiente de coral. Son serpientes pequeñas, toca extraer el veneno con capilares y bota el veneno sobre el capilar y uno de ahí lo almacena. Y las serpientes vipéridas, que son muy grandes, entonces tienen una gran cantidad de veneno, pueden tener en general, tienen un color amarillento, algunas tienen color blancuzco, y esta es la manera de extraer el veneno de esas serpientes. Entonces aquí tenemos distintas especies, estos son vipéridos, estos son elápidos, y aquí vemos la cantidad de miligramos que puede producir una especie de esta. Entonces, Micrurus corallins, que es pequeña, va a producir una cantidad muy pequeña de veneno. Mientras que Botrops alternatus, por ejemplo, que es una de las tallas, digamos, puede producir una gran cantidad de veneno. Ahora, por supuesto, que el accidente ofídico va a depender, la gravedad del accidente ofídico va a depender de la cantidad de veneno inoculada y de la toxicidad. Yo puedo tener esto que es muy poquito, pero puede ser muy tóxico. Y la toxicidad en general la medimos a través de una prueba que llamamos dosis letal 50. Dosis letal 50 es la cantidad de veneno capaz de matar el 50% de una población de ratones con los que se hace la prueba. Y la vía de inoculación es supremamente importante. No es lo mismo si la inoculación del veneno es intravenosa o intramuscular o intradérmica. Y aquí entonces lo que vemos es distintas especies de serpientes. La dosis letal 50 medida aquí en este caso en miligramos de veneno por kilogramo
peso del animal por vía intraperitoneal, intravenosa o subcutánea, y vemos que hay diferencias muy grandes dependiendo de la vía de inoculación. Y esto quiere decir entonces que con 0.01 miligramos la serpiente es capaz de matar la mitad de los ratones de un determinado peso, ¿sí? Es decir, esto es supremamente tóxico. Y el Botrox atrox, por ejemplo, que es la serpiente más común que más accidentes sucídicos produce en el país, junto con el Botrox asper, tiene la vía intraperitoneal es la más tóxica y son 3.8 miligramos por kilogramo de peso. Bien, ¿cuáles son las características de los venenos de serpientes? Entonces hay miotoxinas que van a producir un daño en el tejido muscular y van a producir rhabdomiólisis, que es esencialmente los venenos botrópicos. Hay citotoxinas que van a producir destrucción celular, necrosis tisular, que también son venenos botrópicos. Hemotoxinas que van a producir sangrado, desórdenes en la coagulación, daño tisular, que también son venenos botrópicos. Neurotoxinas que van a producir el bloqueo de señales nerviosas, que son los elápidos, las corales, y crótalos, que es la cascabel. Cardiotoxinas que afectan la función cardíaca, que son cobras y mambas que no están presentes en el país. Las cobras y las mambas son de África y Asia. Hay una gran cantidad de enzimas distintas, hialuronidasas, que ayudan en la difusión del veneno, fosfolipasas del grupo A2, que ya les voy a mencionar, que están presentes en micrurus, en crótalos y otros, una gran cantidad de proteasas que producen necrosis tisular, coagulopatías, etcétera, que están presentes en los venenos botrópicos. Y hay efectos neurotóxicos, van a producir falla respiratoria, que son los venenos de corales y de la cascabel, venenos hemotóxicos, que producen hemorragia y coagulopatías, que son los venenos botrópicos esencialmente, efectos citotóxicos, hialuronidasas, fosfolipasas A2 y las proteasas. Y voy entonces con los venenos botrópicos, que es lo más importante, ¿sí? Porque son la mayoría de los accidentes ofídicos en el país. Entonces, los venenos botrópicos de las tallas producen hemorragia, edema, inflamación, hipotensión, necrosis, son venenos hemotóxicos y citotóxicos. Y voy a ir entonces a los detalles de estos venenos. Entonces, en general, esos venenos van a producir edema, necrosis tisular, tienen una importante actividad lítica sobre el fibrinógeno, afectando la coagulación, tienen actividad de quininogenasa y van a liberar bradiquinina, produciendo inflamación, vasodilatación y hipotensión. Tienen un efecto muy importante en la inhibición de la agregación plaquetaria, lo cual va a producir un efecto muy importante entonces en el fenómeno de la coagulación. Y son venenos que son también altamente hemorrágicos. Entonces, los problemas en general con estos venenos son problemas en la vía de coagulación y problemas en el daño tisular, por la necrosis tisular. Entonces, la composición de esos venenos es fundamentalmente lo que está aquí.
Uno son metaloproteinasas de venenos de serpientes. Las metaloproteinasas en general pertenecen a 3 grupos en general, las de serpientes a 2 grupos, que son proteasas dependientes de zinc, que son metaloproteinasas P1 y metaloproteinasas P3 dependientes de zinc, que tienen como blanco el fibrinógeno, la fibrina, fibronectina, colágeno 1, 4, integrinas, y van a producir entonces hemorragia. Metaloproteinasas P3, que se van a unir o tienen como blanco el factor von Willebrand, fibrinógeno, integrinas, van a producir hemorragia, necrosis tisular, y como ya les voy a mostrar, van a producir un consumo de los factores de coagulación, produciendo entonces un daño hemorrágico muy grave. Hay desintegrinas que van a inhibir la agregación plaquetaria y la adhesión celular, que es dependiente de las integrinas. Hay fosfolipasas del grupo A2 que van a producir hemólisis y miotoxicidad. Esas fosfolipasas del grupo A2 hay 2 tipos que ya les voy a mencionar, que son miotóxicas. Hay L-aminoácido oxidasas que van a producir citotoxicidad en las células endoteliales. Hay serimproteasas y enzimas del tipo trombina que van a inducir la síntesis de bradykinin, la degradación de angiotensina. Son hipofibrinogénicas y van a producir también microtrombos. Y hay proteínas parecidas a las lectinas de tipo C que van a producir agregación y antiagregación planetaria, dependiendo si son agonistas o antagonistas. Y ya les voy a mencionar cada uno de esas funciones. Entonces, en general, los mecanismos de acción de esas hemotoxinas van a producir coagulopatía, interfieren con la coagulación sanguínea, ya sea porque promueven una coagulación excesiva, provocando trombosis, o impidiéndola, causando hemorragia. Cuando la coagulación es excesiva, producen una coagulopatía de consumo. Entonces, las toxinas procoagulantes activan factores de coagulación, también ya les voy a mostrar. Por ejemplo, son enzimas parecidas a la trombina y van a inducir entonces la formación del trombo. Y eso reduce el fibrinógeno y de nuevo causa una coagulopatía de consumo. Hay toxinas anticoagulantes que inhiben los factores de coagulación. Por ejemplo, varias de las enzimas con actividad de fosfolipasa A2. Por ejemplo, hay fosfolipasas que son esenciales en las plaquetas para que se lleve a cabo la señal de coagulación, y estas proteínas van a inhibir esas fosfolipasas y van a inhibir entonces la vía de coagulación. Entonces van a producir hemorragia también. Esa hemorragia puede ser producida por metaloproteinasas que degradan las membranas basales de los vasos sanguíneos, que ya también les voy a mostrar, y van a producir citotoxicidad porque destruyen los glóbulos rojos por hemólisis o las células endoteliales y otros tejidos que también ya les voy a mostrar. Y esos son como las características hemotóxicas fundamentales. Entonces, de nuevo, estos venenos nootrópicos entonces tienen un efecto hemotóxico producido por las metaloproteinasas que destruyen las paredes de los vasos sanguíneos produciendo hemorragia, degradan la matriz extracelular produciendo necrosis tisular. Están las serimproteasas y enzimas de tipo trombina
que van a producir, como mencioné, un consumo de fibrinógeno, tienen actividad fibrinogenolítica, van a producir microtrombos, están las fosfolipasas del grupo A2, también como les mencioné, van a producir hemólisis y miotoxicidad, y esto que puse aquí no es cierto. Esta neurotoxicidad no es de los venenos botrónicos, pero hay fosfolipasas del grupo A2 que sí son neurotóxicas, pero están presentes en los venenos de cascabel y de micrurus y de las orales. Entonces, esto no es cierto, es decir, esto es cierto que las fosfolipasas A2 pueden tener actividad neurotóxica, pero no los venenos botrónicos, ¿sí? Bien, hay el efecto citotóxico que es debido a las metaloproteinasas y a las fosfolipasas A2, que va a producir inflamación grave, ampollas, es muy grave. A propósito, el efecto secundario, que no necesariamente es mortal de los venenos botrónicos, es muy grave, porque la gente con la necrosis tisular puede perder el brazo, la pierna, etc. Sí, ya les hablaré de eso en la próxima clase. Entonces, en general, esto es la cascada de coagulación. Entonces tenemos un daño y el efecto inicial es la degradación de la membrana basal, ¿sí? Inmediatamente sucede el daño, hay la agregación plaquetaria en el sitio de la injuria, ¿sí? Y se activan esas plaquetas y esas plaquetas van a unir de manera física la trombina y se va a activar entonces la vía de trombina para formar fibrinógeno. Ese fibrinógeno se degrada en fibrina y va a producir el coágulo sanguíneo. Y vamos a tener entonces proteínas, toxinas de los venenos que van a degradar la membrana basal, van a inhibir la agregación plaquetaria, van a producir toxinas procoagulantes del tipo trombina o van a producir el clivaje del fibrinógeno, produciendo los daños que tienen que ver con las coagulopatías. Entonces, esta es la vía de coagulación, que me imagino que ya vieron, ¿cierto? Entonces, tienen la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca es la vía producida por el daño externo, mientras que la vía intrínseca es la que se produce, la que amplifica la cascada de coagulación a través del reconocimiento al interior de la sangre de superficies, por ejemplo, cargadas negativamente. Y ambas convergen en la vía común, que es el factor 10, que va a producir entonces finalmente el coágulo después de digerir el fibrinógeno y producir la fibrina. Bien, entonces, sobre todo esta cascada de coagulaciones que están actuando esos venenos botrónicos, ya sea en la forma de metaloproteinasas, serinproteasas, proteínas similares a las lectinas tipo C o fosfolipasas A2. Entonces, voy a pasar esto rápido, ¿sí? Esto es la vía extrínseca, donde tenemos entonces las plaquetas, el daño va a producir entonces el factor tisular. Ese factor tisular entonces va a producir factores, entre ellos trombina. Eso va a activar entonces las plaquetas y al final va a estabilizar el coágulo. Las metaloproteinasas entonces de los venenos hipotrópicos, que de nuevo son proteasas dependientes de zinc, se clasifican en 3 grandes grupos, que es el P1, el P2 y el P3, que
ya había mencionado, los que nos importan son el P1 y el P3, que son los que están presentes en las toxinas de serpientes. Y hay varios ejemplos, ¿sí? El PPMP2 de Botox pavlovensis, que causa hemorragia, doxorubicina de Botox atrox, BAF1 de Botox aspir, y la metaloproteinasa 3 tiene una gran cantidad de dominios. Un ejemplo de estos es muy estudiado, la diabraragina de Botox de Araraca, que es altamente hemorrágico, y ya les muestro qué son las metaloproteinasas. Entonces, esas metaloproteinasas en general, esto es el P1 y esto es el P3. El P1 tiene un prodominio, ¿sí? Que después de un procesamiento post-traduccional va a producir únicamente la proteína con la actividad catalítica, mientras que el P3 es distinto porque tiene dominios distintos. Tiene un dominio catalítico, tiene un dominio parecido a las desintegrinas, tiene un dominio rico en cisteinas. Esto además se puede modificar, se puede glicosilar, y se pueden producir entonces varias formas de la metaloproteinasa con todos estos dominios, los cuales además se les puede adicionar una lectina o un grupo, sí, un dominio parecido al dominio lectino. ¿Qué es importante con esto? Lo que es importante con esto es que estas metaloproteinasas del tipo 1 van a tener una actividad catalítica que no necesariamente está muy dirigida hacia tipos celulares particulares. Mientras que estas P3 que tienen estos dominios les permite a la metaloproteinasa entrar, por ejemplo, a la membrana basal del endotelio. Y la actividad entonces se vuelve mucho más grave. Entonces, hay esos distintos dominios, de nuevo. Hay el dominio catalítico, pero hay los dominios de unión a las integrinas, ¿sí? En general se van a unir a las integrinas que están presentes en la superficie de las plaquetas y que son importantes, por supuesto, en la agregación plaquetaria. Entonces, por ejemplo, aquí esto inhibe la adhesión plaquetaria, o esto debilita la reparación de los vasos sanguíneos, y es entonces muy grave, y hay distintos dominios, distintas toxinas, tienen distintos dominios con distintas especificidades. Hay dominios ricos en cisteína que aumentan la unión a ciertos receptores específicos, en particular integrinas y en particular el colágeno. Entonces, el colágeno tipo 4 que está presente, que queda visible, digamos, que queda expuesto en el momento de la injuria inicial, entonces es reconocido por estas metaloproteinasas y puede agravar aún mucho más el problema. Bien, entonces, esas metaloproteinasas de tipo 1 no tienen como blanco la microvasculatura, son inhibidos por alfa-2 macroglobulina, no afectan la agregación plaquetaria de manera directa y van a producir entonces una hemorragia débil y una hemorragia que no es sistémica. Por el contrario, las metaloproteinasas de tipo 3 que tienen esos dominios tienen como blanco la microvasculatura, no son inhibidas por la alfa-2 macroglobulina y inhiben la agregación plaquetaria, son fuertemente hemorrágicas y van a producir una hemorragia sistémica. Ejemplos de esto son
la batroxragina de Botrox atros, yararagina de Botrox yararaca, botrolicina de Botrox muyeni, que de nuevo son toxinas muy importantes en esos venenos. Entonces, aquí tenemos un capilar y tenemos el daño inicial. Esto es la membrana basal y aquí tenemos los componentes de la membrana basal, entre los cuales está el colágeno 4, que va a ser degradado por metaloproteinasas, y lo que vamos a tener es que hay la ruptura de la membrana basal por parte de esas metaloproteinasas hemorrágicas y va a haber extravasación y degradación del colágeno tipo 4, de la laminina, de la fibronectina y proteoglicanos que mantienen la estabilidad de la membrana. Y aquí vemos entonces los efectos. Esta es la membrana basal. Esto es un ensayo con esta proteína BAP1 del Botrox áspero. Y lo que vemos aquí es un vaso sanguíneo. Vemos la ruptura aquí de la membrana basal y el daño entonces que produce se ve en esta bibliografía. Bien, con la inhibición de la agregación plaquetaria, entonces lo que tenemos aquí esto es una plaqueta, y esta plaqueta se va a unir entonces a la matriz subendotelial, se va a unir a través del factor von Willebrand y a través del receptor, de este receptor que es el GPIB, y también se va a unir a través del receptor para el colágeno, que ha quedado expuesto después de la injuria. Los venenos de serpientes entonces pueden inhibir estas dos interacciones dependiendo de las toxinas. La plaqueta activada va a producir serotonina, tromboxano, etcétera, y va a producir también este receptor que es importante para la agregación plaquetaria a través del fibrino. Y esto también puede ser inhibido por las toxinas de serpientes, por las toxinas de serpientes, las que tienen como blanco, ya sea la inhibición de los receptores o la degradación de ciertas de esas proteínas a propósito del fibrinógeno. Entonces, aquí de nuevo vemos esos receptores en la plaqueta. Esto es el factor von Willebrand, y vemos aquí los que inhiben la agregación plaquetaria. Estos son distintas toxinas de serpientes que inhiben la agregación plaquetaria por ya sea degradación del colágeno, o por unión al factor von Willebrand, o por unión a otros receptores plaquetarios, etc. Bien, entonces, la hemorragia e inhibición de la agregación plaquetaria está dada por alteración de la adhesión plaquetaria, uno dirigido al factor von Willebrand, se une al factor von Willebrand y bloquea la interacción con el receptor, o la degradación del factor von Willebrand, o la degradación del colágeno con metaloproteinasa tipo 3 yarraragina, o la inhibición de la activación y agregación plaquetaria, uno por bloqueo de los receptores de colágeno, se une por ejemplo a la integrina alfa 2 beta 1 de las plaquetas, o por antagonismo de los receptores de fibrinógeno, va a unirse a los receptores, son desintegrinas, se unen a una integrina que bloquea el entrecruzamiento del fibrino entre plaquetas que les mostré hace un momento, y hay inhibición de la señalización por trombina
que son inhibidores de seriproteasas, como la botrodiaracina, que une trombina e impide la activación de la coagulación. Hay también inhibición indirecta por trastorno de la vía de coagulación, simplemente por depresión del fibrinógeno, o hay sobreactivación de toxinas procoagulantes como activador de protrombina, que dispara entonces la coagulación y va a producir coagulación intravascular diseminada, y hay una